Voy a hablarles brevemente. El cosmos es un sistema, es una organización específicamente, es el sistema organizado, establecido por el enemigo para impedir que las personas vivan para Dios y que disfrutemos de las bendiciones que Él nos quiere dar. Previo a continuar, nuestro hermano Napoleón hablaba de este libro, Cristianos en la Política, que ya hace un tiempo atrás lo lanzó el mercado de Editorial Vida a través de la Sonderman. Todavía lo pueden conseguir en la internet. Y este otro libro, La Fe que Satisface, que va muy bien complementado con este de Cristianos en la Política, ambos de Editorial Vida. Pero bueno, Dios nos ha dado un mandamiento que es muy sólido, es incondicional respecto al mundo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, leemos donde dice, no améis al mundo. Y hay otra cita bíblica donde dice que estamos en el mundo, pero que no nos asociemos en el mundo. Y yo creo, y lo digo respetuosamente, muchas veces muy mal interpretado cuando se quiere decir que estando en el mundo no nos podemos contaminar con las corruptelas del mundo. Y eso es cierto. El cristiano está llamado para vivir en santidad y separado de las cosas del mundo, pero no desligarse de las responsabilidades que estando en este mundo el Señor nos ha empoderado como iglesia para no descuidarnos de ella, sino como dice en el Génesis, vayan y gobiernen la tierra. Es decir, que nosotros no solamente tenemos que gobernarla desde el punto de vista espiritual y personal, pero gobernarla en todos los aspectos, sociales, científicos, cinematográficos, culturales, literarios y, por supuesto, en la política. Yo pudiera decirles, y en las referencias de mis notas en el día de hoy, he encontrado más de 59 versículos que hablan de un tema que sin lugar a dudas es bastante controversial dentro del marco de la iglesia, y es influenciar dentro de la política. La política es parte de aquellos individuos que habiendo en los países democráticos especialmente, y por supuesto donde existen ciertas dictaduras que han sido impuestas por algunos para gobernar, no es menos cierto que son seleccionados por la votación. Ustedes saben que actualmente, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, nos está preparando para una contienda electoral bastante trascendente, bastante candente, yo diría en toda la historia de esta nación. Y esto se debe al contexto de que en el país donde estamos viviendo ahora hay dos partidos políticos con distintos tintes, con distintos ideales, con diferentes trasfondos. Uno ahora se marca como el Partido Demócrata, por ejemplo, que es de tendencia de mayor tolerancia, un poco de tendencia más liberal, el Partido Republicano, y esto dándole las matices sin favorecer ni al uno ni al otro, pero de lo que se está viviendo en la nación. Y yo, que estoy muy involucrado en el ministerio de la política o la iglesia influenciando dentro de la política, el Partido Republicano, donde se está pues cada día enfatizando los valores pro familia, los valores judeo-cristianos, los valores de una agenda de hombre y mujer, algo familiar, algo trascendente. La Casa Blanca ha dicho que está muy interesada en seguir apoyando los movimientos evangélicos porque han servido de influencia para el presidente de los Estados Unidos. En Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, yo diría que hemos dejado de influenciar, que hemos dejado de intervenir, que simplemente hemos sido coaccionados con la idea, con la impresión de que la política es corrupta, todos los políticos son corruptos, la política es infernal. Hemos satanizado la política a tal punto donde la iglesia, en cierto sector, no todos en general,
nos hemos aislado de no intervenir en ella. Cuando a mí me han preguntado, por ejemplo, ¿por qué las corruptelas de Hollywood? ¿Por qué las faltas de respeto de la cinematografía americana últimamente con respecto a las cosas de Dios, con respecto a los valores y principios judeocristianos? Yo siempre he dicho respetuosamente, la culpa la tiene la iglesia en cierta medida. Y lo digo con todo respeto porque hemos dejado de influenciar cuando hemos trascendido a una santidad extremadamente exagerada. Y cuando digo exagerada, no me estoy refiriendo a que tengamos que ser arrastrados por las corruptelas de este mundo, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, no dejándonos de contaminar, no permitiendo que las corruptelas del mundo nos contaminen, nos controlen, nos influencien, mantener nuestra vida de santidad y de consagración, pero no dejar de responsabilizarnos de que estando en este mundo y no dejándonos de contaminar por las corruptelas de este mundo, no nos quita de la responsabilidad como iglesia de influenciar, de gobernar, de trascender y de hacer la diferencia dentro del marco del gobierno como iglesia de Jesucristo. Por eso dice en Mateo 5, 13 al 16, repito, ustedes son la sal de la tierra, nivel. Pero si la sal se ha vuelto insípida, nos alejamos, no participamos, no influenciamos, no trabajamos, se vuelve insípida. ¿Con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En el verso 14 dice, ustedes son la luz del mundo, pero esa luz tiene que radiar a todo nivel, a nivel cultural, a nivel científico, a nivel político, en todos los niveles. La misión de Dios encomendada a su iglesia es que nosotros gobernemos la tierra. Ustedes, nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede ocultarse, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, ustedes saben, un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hay otros versículos que rápidamente yo les puedo compartir a ustedes. Cuando alguien me ha dicho, pero ¿en qué parte de la Biblia trasciende el que nosotros debamos de involucrarnos en política? Yo respeto muchísimo a aquellos que consideran que no deben de involucrarse en política, pero como yo he visto la mano de Dios, mis queridos amigos, influenciar y producir resultados contundentes dentro de nuestro ministerio, dentro de la sociedad en general, aquí les doy brevemente un ejemplo. En Jueces 4:4, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Juzgaba, daba leyes, daba sentencias y condenas. En Jueces 2:16, entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Habían jueces, habían gobernantes, habían reyes. En Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Un príncipe, un rey en esa época, más que tocar el arpa, más que comer de frutas, era un gobernante, dictaba leyes y sentencias y tomaba determinaciones de invasiones y de movilizar sus tropas y de dirigirse a conquistar y reconquistar. Eran decisiones políticas y eran hombres de Dios. Por consiguiente, Dios, por supuesto, nos creó para que estemos en el mundo bajo un sistema que, sin lugar a dudas, dentro del gobierno, como en otras áreas donde él no predomina y reina, está en contra de Dios. Pero también vemos que Dios creó el cielo y la tierra y todas las cosas de la tierra para que el hombre viviera para cumplir su propósito. Y uno de esos es influenciar en el gobierno. Nosotros hemos tenido la bendición, para darles una idea, de cómo hemos podido influenciar aquí en Miami, que está compuesta de un condado y el condado tiene aproximadamente unas 34 a 35 municipalidades,
tiene los alcaldes de mayor prominencia, que es el alcalde de Miami, es el alcalde condal, entre otras municipalidades, como les decía. Dentro del marco de municipalidades, hemos preparado un proyecto de interfe. Y ahora mismo les puedo decir que hemos ido alcanzando citas con estos alcaldes para dejarles saber de nuestra influencia como transformadores de comunidad, como influyentes en el voto, cómo podemos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, cómo hemos podido demostrarle al gobierno que con la consejería profesional espiritual las personas han podido trascender, vencer las drogas, los vicios, el alcoholismo, dejarle saber al gobierno de lo que la iglesia hace como misión y cómo impactar a través del gobierno. Han visto nuestra labor. Yo le hago una exhortación muy respetuosamente a todas las congregaciones que vayan y solamente impacten por radio, televisión y prensa y medios sociales, pero que también se acerquen a sus ayuntamientos, que se acerquen al gobernador, que se acerquen al Palacio de Gobierno y que con pruebas fidedignas se pueda demostrar lo que la iglesia está haciendo a nivel pastoral y por qué no gobierno. Hemos impactado tanto que los mismos gobernantes, al ver los resultados de la labor positiva y maravillosa libertadora de la iglesia, han podido darnos las facilidades para tener los parques, para tener los auditorios y poder dar conferencias. Y no hemos tenido nada a propósito. Ha sido tan impactante el respeto y, por supuesto, la jerarquía de trabajo de la iglesia aquí en el sur de la Florida, específicamente en Miami, donde nosotros residimos, que los gobiernos han dicho, queremos que ustedes nos ayuden para impactar el gobierno y nuestras comunidades. Nos ceden los auditorios, nos ceden los parques, nos dan los permisos, nos dan la protección policial, nos facilitan medios de comunicación, las pantallas. ¿Por qué? Pueden ser facilitadores. ¿Cómo lo pudimos lograr? Cambiando la actitud. Todos son corruptos. No todos son corruptos. Conozco políticos bastante decentes. De hecho, hay corrupción en todos los niveles, mis queridos hermanos. De hecho, nos damos cuenta, sin embargo, que cuando el hombre cayó y fue corrompido por Satanás, Satanás comenzó a organizar su propio sistema de gobierno en la tierra. Recordamos nosotros los predicadores que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y como príncipe tiene una jerarquía y tiene una influencia y él pues rige su gobierno dentro de la tierra y creo que uno de estos ha sido influenciar dentro de las esferas de gobierno. ¿A qué me refiero? Un grupo de concejales junto con el alcalde se reúnen en un ayuntamiento y son estos políticos influenciados muchas veces por fuerzas negativas, por agendas destructivas, por influencias espirituales que quieren cambiarle la vida al ser humano y que por presiones políticas, porque representan una agenda liberal, representan un grupo de intereses creados, representan donaciones que vienen de organismos bastante liberales, y nosotros con la espiritualidad de alejarnos, de no influenciar, de dejárselo todo al Señor. Y es cierto, pero la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que influenciar, trabajar, luchar, avanzar, como que si Cristo nunca va a venir, como que las profecías nunca se van a cumplir, pero seguir adelante como que si supiéramos viviendo sana y consagradamente, como que si el Señor viniera en cualquier momento. El hombre necesita disfrutar, el hombre necesita de placer, él está estigmatizado, el hombre quiere encontrar el poder y el control. Pues se reúnen. Hace poco, sin dar lujo de detalles y por el respeto a guardar nombres y ciudades y alcaldes y concejales, en una de estas ciudades, por ejemplo, se reunieron un grupo de comisionados junto con el alcalde y ellos querían tomar la siguiente ley. Ellos decían, nosotros queremos exigir que los pastores, los rabinos, los sacerdotes, esto hace apenas
2 o 3 años, si bien me recuerdo. No pueden darle más consejos a ninguno de los jóvenes, a ninguna persona que tenga una necesidad de ser orientado en su sexualidad. Es más, si esa persona viene donde el pastor o donde el clérigo y le pide un consejo, no estoy seguro de mi sexualidad, tengo esta tendencia, no sé por qué estoy recibiendo esta tentación, queremos mirar espiritual, estábamos en el riesgo de que ellos iban a tomar la decisión de que no podíamos decirles, por ejemplo, esto es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios aconseja esto. El matrimonio, un hombre, una mujer, no. Decía que si la ley se aprobaba, los pastores, los clérigos recibirían una multa de $500. Señores, estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando aquí, en el país más democrático del mundo, aquí en la ciudad de Miami. Eso se estaba deliberando apenas hace 3 años. La segunda vez, $1,000 de multa. La tercera vez, 3 días de prisión. Y al cuarto, 1 año a 5 años de prisión. ¿Qué teníamos que hacer? Oh, es una corruptela. Son señales de los últimos tiempos. Hermanos, las profecías se están cumpliendo. El Señor dijo que esto sucedería en los últimos tiempos y que das 4 paredes y orar y esperar que se revele el poder del Señor. Y de hecho siempre lo va a hacer. Pero la palabra dice, por su fruto los conoceréis. Teníamos que orar, pero teníamos que actuar. Y empezamos a desplazar a nuestros grupos y empezamos a hablar con hombres cristianos, hombres influyentes en el gobierno, hombres temerosos de Dios como Napoleón, que ha estado en esferas de gobierno. Mis amigos, mis hermanos, el ayuntamiento del condado Miami-Dade fue abarrotado por miles y miles de cristianos que de una manera pacífica llegamos con letreros y con mensajes de que no íbamos a permitir que la iglesia pasara por una incursión tan humillante como esa. Se liberaron varias reuniones y fue derrotada. Es decir, la necesidad de la familia que vamos viendo en esta sociedad, si podemos usar como ejemplo de Caín, que era pecaminosa, y de hecho la necesidad del hombre que estamos viendo hoy en día por provisión y placeres que existían antes de que el pecado entrara en escena en el mundo. Sin embargo, la intención de Dios siempre ha sido proveer y hacer todas estas cosas para el beneficio de nosotros en la iglesia. Y cuando Caín, vemos en la Biblia, abandonó la presencia de Dios, él abandonó la fuente apropiada para suministrar todas nuestras necesidades. Por consiguiente, y yo sé que el tiempo avanza, vemos que Satanás tuvo la oportunidad de usar las necesidades de esta vida para introducir un sistema mundano que reemplace el valor de Dios y su existencia fuera de él a través del gobierno. Y ha sido el gobierno que ha venido subyugando la tierra, maldiciendo la tierra por hombres influenciados por el enemigo y por la agenda de Dios para hacerle daño a lo que Dios realmente quiere hacer con el pueblo del Señor. Aquí yo les tengo a ustedes algunos de los ejemplos para recordarles lo que ha venido sucediendo históricamente entre el año pasado y este año. La señora Añez, precisamente en Bolivia, recuerdo, ella con la Biblia en la mano dijo, la Biblia ha vuelto al palacio. El señor Evo Morales, expresidente de Bolivia, consideraba que se tenía que tomar una tolerancia de remover a última instancia todos los crucifijos y todos los 10 mandamientos y toda esfinge que representaba algo religiosa y simbólicamente. Los gobiernos pueden subyugar. La iglesia evangélica en Bolivia, recordemos las noticias, se enardeció y pacíficamente se levantó y comenzó a influenciar y a orar, pero a trabajar en contra de aquello que venía en negatividad para la iglesia de Bolivia. Mi corazón se conmovió cuando la señora
presidente de Bolivia, decía: la Biblia ha vuelto al palacio, declaró en ese momento la presidenta interina de Bolivia, al tomar posesión el pasado 12 de noviembre. Pero unos días antes nosotros recordamos que Fernando Camacho, una de las principales voces en el proceso que llevó a la renuncia del señor Evo Morales, entró una Biblia en mano. Este señor entró hacia el Congreso con una Biblia en la mano, declarando que Dios volvía al gobierno. Y eso, mis hermanos, no solamente le corresponde a ciertas personas, pero le corresponde a la iglesia, le corresponde al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, de alguna manera, influenciando dentro del gobierno. Recordemos también la presencia de las iglesias evangélicas en la vida política de los distintos países latinoamericanos, que se ha ido incrementando de forma sensible. Y eso me agrada muchísimo a mí en los últimos años, como prueban los resultados que hemos visto, por ejemplo, en los ciclos electorales recientemente dentro de nuestra región latinoamericana. Ustedes recordarán desde este punto de vista, entre los comicios más reseñalables de los celebrados en el 2018, hay que dejar constancia, se recuerdan, en Brasil, del señor Bolsonaro, evangélico, que ahora es el actual presidente del Brasil. Bolsonaro evangélico, Bolsonaro apoyado por la iglesia del Señor, y toma la presidencia y no ha dejado de influenciar. De hecho, el presidente de Estados Unidos, con el cual estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas, en otras todavía pensamos su temperamento, su forma de ser, pero como quiera que sea, por ejemplo, yo les puedo decir categóricamente, y esto no es hacer campaña por ningún presidente, ni tratar de parcializarme con un partido, pero por ejemplo, nosotros ahora, los evangélicos, hemos creado la coalición evangélica del gobierno. ¿Y qué hemos hecho? A nivel nacional están los ministerios evangélicos más influyentes, incluyendo el de Franklin Graham, la Sociedad Evangelística de Billy Graham y otros grupos más, donde se han reunido y hemos ido a la Casa Blanca para hablar con el presidente, para que nos permita reincorporar nuestros valores y principios judeo-cristianos. Y el presidente ha sido consciente. Por ejemplo, hasta hace poco se había determinado en el gobierno anterior del presidente actual de Estados Unidos de que bajo la expresión o la palabra tolerancia no se podía en las escuelas públicas de Estados Unidos leer la Biblia, ni en su hora de recreo podían los jóvenes, los muchachos salir a orar o a leer su Biblia, porque si lo veía un profesor o si lo veía el director de la escuela, lo llevaban a la oficina, lo suspendían y lo mandaban a su casa, porque decían que no era tolerable ponerse a orar, no era tolerable escuchar la palabra Jesús, no era tolerable de que se leyera la Biblia. Nos dimos cuenta que estábamos perdiendo territorio importante de influenciar dentro de las esferas del gobierno. Y es cierto que se cumplan las profecías, que sean dolores de partos, que precisamente estos son tiempos donde tienen que suceder estas cosas. Pero la iglesia no puede conformarse con todo este calendario profético que tiene que suceder. Nosotros tenemos que seguir trabajando como que nunca se van a cumplir, como que si Cristo nunca va a venir, y entrar en combate en el buen sentido de la palabra y positivamente para que nosotros podamos influenciar en las esferas de gobierno. Pues cuando nos dimos cuenta que esto estaba sucediendo, fuimos al presidente. Y el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, que vuelvo y les repito, no estoy haciendo campaña por él, simplemente estoy dando hechos reales, firmó un poder ejecutivo aboliendo una ley anterior del presidente Obama, donde decía que era abolido esa tolerancia malinterpretada, y a partir de hoy, mientras se haga dentro del marco del respeto y la consideración y sin ofender a nadie, no se puede suspender, ni expulsar, ni censurar a ningún joven en una iglesia o en
una escuela o en una universidad o en cualquier lugar público a una persona que ora, habla de Jesús o lee la Biblia. ¿Cómo se logró? Y yo me emociono, como ustedes pueden ver, con la influencia de los evangélicos que hemos ido constantemente a ver al presidente. De hecho, ustedes han visto en las redes sociales un gran grupo de evangélicos, de pastores, de ministros que están constantemente orando por los alcaldes, por los gobernadores, por los concejales. Y así sucesivamente estamos viendo cómo esto está proliferando en Europa, en América Latina, durante este nuevo siglo, que constantemente estamos viendo partidos demócratas, cristianos, en muchas ocasiones que están llevando su influencia. Estoy recibiendo reportes de Chile, inclusive de la misma Venezuela, Costa Rica, Guatemala, en muchos lugares, en muchos territorios donde han sido radicales, se está recurriendo con un manto sagrado de parte de Dios, determinando, creando un fundamentalismo de influencia judeo-cristiana para que los gobernantes puedan ver la transformación de nuestras políticas que han sido contradictorias, dañinas y pudiéramos decirlo hasta cierto punto enfermizas. Entonces, las noticias y Napoleón, no sé qué tiempo me queda. 16 minutos. 16, maravilloso. Las noticias, gracias, sobre el involucramiento de los evangélicos en la política siguen multiplicándose y lo estamos viendo con imágenes de distintos países y contextos. El gobierno, por ejemplo, del presidente de Colombia está incluyendo sigilosamente funcionarios evangélicos en áreas claves del gobierno, porque se da cuenta que estamos preparados para poder competir en el marco de Colombia como iglesia en zonas sensibles de política. Eso nos agrada. Incluso en la misma Venezuela hay un encuentro de pastores constantemente que han creado partidos políticos para tratar de influenciar y de cambiar, pastores pidiendo oración y apoyos en los momentos de crisis que están enfrentando los países. También me he enterado, y aquí les reporto, que por ejemplo en el gobierno de México, el señor López Obrador está invitando a las iglesias, a los pastores mayormente influyentes evangélicos de su para que sean partidarios para tratar acciones en temas de salud, en temas sobre la sexualidad, en temas de la moral, el surgimiento del Frente Federal por la Vida, de lo que nos hemos enterado en México, y también de la familia en Argentina, compuesto por personajes de mayor influencia dentro del marco de la iglesia para trabajar con los gobiernos. ¿Qué nos muestra este panorama? ¿Cuál es el poder real de la iglesia en el campo político como evangélicos? Bueno, que poseamos influencia política, que seamos reales, que generemos cambios, como diríamos en muchos de los versículos que encontramos aquí en la Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 28 al 40, pero le voy a leer los primeros donde dice: entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey. El rey, un gobernante, el rey, un influyente, el rey, alguien que determinaba los destinos de toda una nación. Es decir, que nosotros no debemos de separarnos del marco de la influencia. Reyes, como les he dicho, gobernantes, influyentes. Acá en Lucas capítulo 3, versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio, César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite y Lisanias y tetrarca de Abilinia, y todos estos nombres interesantes, eran hombres que estaban en el gobierno, pero que tenían una influencia de corruptela. Y estos gobiernos que podemos ver, que relata Lucas en aquella época, y ustedes y nosotros lo hemos predicado,
tenían la influencia de dominar y de conquistar. Pero cuando vemos que un Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida, si ustedes leen en el capítulo 7, versículo 15, es el llamado y el clamor de la iglesia. Y el Señor, recordémonos, le dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Es decir, que hay una regla, hay una ley, hay un mandato, hay un nombramiento, y como leyes debemos de cumplirlas, pero no dejar, mis queridos hermanos e iglesia de Jesucristo, de influenciar. Yo he venido diciendo de que hemos ido avanzando y de que hemos ido saliendo del concepto de no considerar los actos de influencia dentro del gobierno. Nosotros aquí no hemos dejado de ministrar. Tenemos aquí en la oficina donde estoy, por ejemplo, cajas de Biblias. Miren cómo lo hacemos. Y con esto casi más o menos les doy algunas estrategias. Nosotros primero tomamos varios días para orar, pedir la dirección del Señor y que nos dirija hacia una alcaldía. Nos vamos hacia esa alcaldía, utilizamos otros marcos previos de influencias con nuestros amigos para que nos faciliten que esa alcaldía que no conocemos o no nos hemos relacionado, nos abran las puertas. Ya estamos sentados frente al alcalde. Y generalmente los alcaldes, cuando nos han recibido, vienen o nos reciben con la tendencia de qué nos van a pedir. Porque siempre los que van a buscar a los alcaldes es ¿qué me van a pedir? Y nosotros vamos a decirle a él: nosotros no hemos venido a pedir nada, nosotros venimos a darle a usted, señor alcalde. Y sin usar lenguajes religiosos, sin usar lenguajes teológicos, porque esta gente hay que hablarle casi a un nivel donde ellos nos puedan entender. Venimos sin un traje religioso, no usamos esa fraseología que los pueda intimidar, porque esta gente no entiende, y el que no entiende no tiene conocimiento, y el que no tiene conocimiento, por lo que le estamos explicando, se cierra y se puede perder una oportunidad de bendecirlo. Así que vamos muy sencillos, muy calmados, con una fraseología social y con el encubrimiento en el buen sentido de eventualmente y subliminalmente poco a poco irlos alcanzando con el poder de la palabra. Aquí estamos, señor alcalde, hemos venido, aquí tenemos algunas carpetas de información y hemos estado creando, por ejemplo, labores que impactan la comunidad. Brevemente les cuento. Uno de los proyectos que nos ha dado mayor éxito a nosotros es la segunda oportunidad para la comunidad. ¿A qué me refiero? Muchachos jóvenes, adultos, hombres, mujeres y niños, ancianos inclusive, que hay un error dentro de la sociedad. Entraron a una tienda, se robaron algo, los encontraron con un cigarrillo de marihuana, los detuvieron en la acera, el policía de patrulla, le revisaron el auto, le encontraron una droga, un arma, los arrestaron y le crearon un antecedente penal. Cuando van a buscar trabajo, no se lo dan, porque aquí le hacen lo que se llama el chequeo de antecedentes, y cuando le sale en la computadora, fulano de tal tiene un problema, lo arrestaron, es peligroso, un pitillo de marihuana, y así sucesivamente. No pueden encontrar promociones, trabajos, no les facilitan aumentos de salario, están marcados por la sociedad. Y se han integrado inclusive porque han aceptado al Señor, son miembros de una iglesia, el Señor los ha perdonado, el Espíritu Santo vive dentro de ellos, pero como todavía estamos en este mundo y todavía tenemos que cumplir con las leyes como buenos responsables en la Biblia, les sale antecedente este problema. ¿Cómo podemos ayudar? Y predicando, venían muchos hermanos de la iglesia y me decían: pastor, y yo ya soy un ciudadano correcto, me llevo bien con mi familia, pero cada vez que quiero trabajo o promoción me sale en mi antecedente un récord criminal. ¿Cómo podemos ayudar? El gobierno. Y entonces lo que hicimos fue ir a ver al procurador del sur de la Florida, ir a ver al alcalde de la ciudad de Miami, ir a ver al defensor público, ir a ver a la policía. Y le pedimos al alcalde, porque le dijimos: nosotros queremos reincorporar gente a la sociedad y ayudarlo a usted.
Pero ¿qué puedo hacer yo por ustedes? Nada, no le hemos venido a pedir a usted nada. Nosotros queremos darle a usted, pero facilítenos el parque, facilítenos los permisos. Y ahí teníamos, y todavía lo hacemos, entre otros proyectos más que ya el tiempo no me alcanza, la mesa de la Fiscalía, la mesa de la Policía de Miami, la mesa del Defensor Público y la mesa de la Asociación de Pastores AMOE. Y eran cientos de personas, porque hacemos un llamado público de que ahora usted puede borrar ese antecedente criminal aquí en la sociedad. Qué bueno que el Señor nos borró nuestros antecedentes de pecado, pero también estos antecedentes ante la sociedad se pueden borrar. Y las personas venían. Si las personas llevan estos antecedentes a un abogado aquí en Miami, les cuesta de $3,000 a $4,000 borrar un pequeño antecedente criminal. Nosotros lo hacemos completamente gratis. Las personas venían, pasan por la mesa de la Fiscalía, miran su nombre, miran que tuvo una pelea callejera, le dicen este caso se puede borrar, va a la mesa del Defensor Público, el Defensor Público dice la Fiscalía determina que sí se puede borrar, yo le lleno los papeles para defenderlo, pasa a la mesa de la policía le toma las huellas digitales, pasa a la mesa de AMOE, ponemos todas las firmas del secretario de la Corte, la Fiscalía, el Defensor Público, lo pone en un sobre amarillo de Manila, lo manda a Tallahassee, que es la capital del estado, a las 3 semanas le llega un certificado donde el estado de la Florida dice fulano de tal es merecedor de que se le borre este antecedente criminal y se le dé una segunda oportunidad para reintegrarse a la misma sin ningún antecedente y récord público. Y lo único que tienen que hacer es ir delante del juez y el juez dice, señor fulano o señora fulana de tal, usted ha sido perdonado y este récord que tengo en mis manos ha desaparecido. Y así estamos influenciando, ayudando, influenciando. Y esto se ha ido proliferando de lo que estamos haciendo. Y ya más alcaldías, mis queridos hermanos, nos están llamando y diciendo, nosotros queremos hacer esto. Nunca se nos ocurrió. Pero aquí es donde, con lo que dice la Biblia, manso como paloma y astuto como serpiente. Hacemos esto de manera astuta, por supuesto, para bendecir y para ayudar a todos aquellos que vienen. Pero luego decimos, también necesitan, señor alcalde, la palabra. Y necesitamos un estadio para predicarles el mensaje del evangelio. Todo lo que ustedes quieran. Estos estadios cuestan miles de dólares tener que rentarlos. Nos los conceden. Es decir, no perdamos la oportunidad de cambiar la comunidad, de influenciar en nuestra política y dentro del gobierno como iglesia, sabiendo que el Señor quiere siempre lo mejor para nosotros. Y creo que mi tiempo ha terminado. Espero haberlos estimulados a que ustedes no descuiden crear en sus ministerios un gobierno específicamente profético de Dios dentro del marco de la iglesia, influenciar. Nosotros hemos influenciado muchísimo dentro del gobierno, pero algo sí les puedo decir, no hay una labor más extraordinaria, más maravillosa y más bendecida que servir al Señor como miembro del cuerpo de Jesucristo y como un ministro dentro del marco de la iglesia. Señor, te damos gracias por nuestros amigos, te damos gracias por Coicón, te damos gracias por esta gran bendición que hoy hemos podido a través de estos programas en línea llevar esta meditación a todo el mundo. Gracias por la visión de Coicón, gracias por sus directivos, gracias por los panelistas y gracias, Señor, porque podemos hacer ministerio en todas las áreas que gobiernan la tierra. En el nombre de Jesús, amén.